base de datos y creando todo lo que tiene que ver con el data source. Una cosa que tienen que tener claro es que acá tenemos instalado mucho software, entre ellos tenemos instalado Oracle y Oracle choca el puerto con Glassfish. Así que uno de los pasos apenas se conecten es bajar Oracle. Así que vamos a ir acá, todos los programas, empezamos a buscar a nuestro amigo Oracle. ¿Viste el video? Acá está la versión 11 y bajamos la base de datos. Qué bueno. ¿Ya? ¿Entraron al video? Yo estoy aquí. Lo mandé por ABA. Está sin audio, obvio, pero estoy grabando el audio aparte. Entonces, mientras está bajando el servidor, nos vamos a prestaciones y empezamos a avanzar en la creación de la base de datos. Recuerden nuevamente que lo que estamos haciendo acá es crear la base de datos a partir de toda la información que le entregamos a los objetos Java a través de JPA. ¿Ya? Esos objetos Java, recuerden que son Enterprise Java Beans. En este caso son Enterprise Java Beans de entidad. ¿Ya? Que ellos tienen por objetivo poder mapear lo que son objetos Java con objetos de base de datos. ¿Ya? Así que con toda esa información va a crear la base de datos en forma automática según como nosotros le indicamos en la unidad de persistencia. Bien, primer paso, conectarnos a Derby, JavaDB, e iniciar el servidor. Va a salir los pasos que se va a estar conectando. Ahí ya está arriba. Y el paso rápido es crear la base de datos. Nombre de la base de datos, en este caso le habíamos puesto notas DB. El usuario, notas user. Y en este caso, notas password. Notas password. Y aceptar. Está haciendo la creación de la base de datos. Recuerden que puede ser MySQL o lo que sea, pero obviamente este es el más simple, el más rápido y que en verdad teniendo Java, ya tenemos JavaDB. Entonces vamos a tener menos riesgo de que nos falle en la sala donde estemos trabajando. Ya, ahí está creada ya la base de datos. Nos conectamos. Vemos que crea el esquema notas user que coincide con el nombre de usuario y no tiene ningún objeto creado. Lo mismo que hemos hecho ya en forma reiterada. Volvemos a proyecto y una de las cosas importantes acá es lo que voy a hacer es crear una aplicación desde cero y voy a ir copiando y pegando los elementos para que sea rápido, pero para que veamos los pasos de cómo se va creando. ¿Ya? Creo que va a salir más, nos va a ayudar más. ¿Ya? Así que lo que va a hacer es crear una nueva aplicación en este caso. Es una aplicación Java Web. Hacemos siguiente. En este caso le vamos a poner notas web mejorado. Esperemos que sea mejorado realmente. Siguiente. Le vamos a indicar por defecto lo que nos ofrece, la versión de Glassfish que tiene instalado y la especificación 7 de Java, el contexto por defecto, y nos vamos a siguiente. Ningún framework, podríamos haber elegido Hibernate, pero vamos a elegir las librerías que nos ofrece después, que podemos configurar más adelante. Listo, tenemos nuestro nota mejorado. Este lo voy a dejar ahí para consultarlo de vez en cuando, pero este es el que vamos a ocupar. ¿Ya? Entonces, primeros pasos. Configurar las librerías. Me voy a configurar las librerías, y empiezo a agregar el soporte que necesito. En este caso, ¿qué necesito? El JDB. Ya, lamentablemente no aparece acá porque nos sabotearon. ¿Qué más necesitamos además de Derby? JSTL. Bien. JSTL. Lo agregamos. JPA. Perfecto. En este caso, En el que dice Eclipse. aquí está. En verdad aparecen dos, creo que también aparece, pero ahí lo tenemos, lo añadimos. Y necesitamos agregar los jar justamente correspondientes a nuestro proyecto. Acá voy a agregar a donde los dejé solamente. La idea es que lo dejemos en un lugar organizado. Pero en este momento los dejé directo en algún lado. A ver, revisemos. Lo está intentando bajar por eso.
No, todavía no lo menciona. Entonces lo voy a bajar. Bajé las 3 librerías. Ahí ya las descargo. Entonces, estos 3. Después le pego el audio. Copio. Pero ven ahí, si es para después, tema de Eso en el caso, en la mayoría de los casos ya va a venir por defecto. ¿Ya? Si eso lo sabemos ubicar también donde está ubicado Java, también las podemos encontrar saliendo los nombres. Pero si no, esto es lo más rápido. Entonces vamos, agregamos en este caso los 3 ya. Y bien, creo que ya tenemos todo el soporte. Tenemos la especificación JPA, tenemos la especificación Aderby y tenemos JSTL. ¿Ya? Ahora hay una cosa. Si empezamos a revisar, nos vamos a dar cuenta que a lo mejor hay algunas librerías que nos sobran. En Tomcat no tenemos nada de esto. Entonces es necesario justamente ponerle todo este soporte. Pero Glassfish, una de las cosas que tiene es que viene con la especificación JE ya dentro, ya viene incorporado. Entonces si empezamos a revisar las librerías, está claro JSTL, JPA, tenemos los drivers de Derby. Pero acá en Glassfish, si empezamos a revisar, bueno, acá tenemos las librerías que nos entrega JDK, pero si vemos en Glassfish, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, tenemos Servlet. ¿Ya? No tenemos que hacerlo porque justamente ella tiene soporte para Servlet. Tiene, ¿qué más? Soporte para EJB. ¿Se dan cuenta? Tiene persistencia. Entonces ya tiene justamente el soporte para persistencia. Está todo el soporte, JPA. Entonces quizás esto que aparece acá no es necesario, porque si se dan cuenta, eso también tiene las mismas clases. Son redundantes. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar eso, no lo necesitamos. El soporte para Derby por defecto no lo tiene. Ahora si nos ponemos a buscar en la JDK seguro va a estar, pero hay que buscarlo, entonces lo vamos a dejar. El JSTL por lo menos no lo vi así a simple vista, así que lo dejamos también. Pero si se dan cuenta, Glassfish ya nos da soporte para JPA, para EJB, para Servlet. Con Tomcat solo tenemos soporte para Servlet. Bien, configurado. ¿Qué necesitamos a continuación? Tenemos la base de datos. Necesitamos conectarnos, voy a volver y pegarme un salto acá. Necesitamos conectarnos a nuestro servidor, en este caso es Glassfish. Lo primero que hacemos es iniciar el servidor. Acá este tiene una contraseña un poco extraña, así que la voy a revisar. Me aparece. Ah, está sin contraseña, qué bonito. Es show. Sí, pero ¿sale sin nada? No, eso es cuando tiene asterisco. Claro. Qué bonito. Entonces ahí está iniciando, sale como un relojito. Cuando aparezca el signo de play, el triángulo verde, estamos ok. Y una vez que aparezca ese triángulo, bueno, acá podemos ver el avance que está haciendo. Porque inicia. Una vez que inicia, nosotros podemos ir a la consola para poder configurarlo. Este equipo, bueno, vemos que lo pueden iniciar. Unas cosas que mientras está iniciando voy a aprovechar de copiar del otro proyecto, que son cosas estándar. Voy a generar los packages que necesitamos. Entonces, si se dan cuenta, en el original nos vamos al código fuente y tenemos un package para datos, otro para negocio y otro para presentación. Recuerden que están los niveles necesarios, en este caso, que son la localización, la organización, en este caso el proyecto, y después podría ser ya una agrupación interna, según el proyecto, lo que se llama adecuado. En este caso, como estamos trabajando en diseño en capa, estamos separando justamente las capas a través de packages. Entonces voy a poner datos y lo genero. Voy a crear un nuevo package que lo voy a reemplazar por negocio, y un último package, en este caso va a ser presentación. ¿Ya? A la vez, dentro de datos voy a crear unos subpackages para los bins. Después hacer render del video Otro que lo subo y queda 700 al mismo nivel,
pero para DAO, y dentro de DAO la implementación asociada. ¿Ya? Vamos, ok, tenemos la clasificación general. Otra cosa que voy a obtener desde el proyecto original es las hojas de estilo. Las hojas de estilo obviamente nos van a servir más adelante para utilizarlas, entonces simplemente las voy a copiar y las voy a pegar en la parte corta. Veamos acá, ¿subió o no subió? Prestaciones, ahí aparece el triángulo prometido. Si se dan cuenta, acá ya podemos explorar el contenido del servidor. No hay ninguna aplicación, tenemos algunos JDBC y justamente acá tenemos que trabajar, ¿ya? Para poder ver esto, nos vamos a Blastfitch y nos vamos a la consola de administración. Nuevamente cruzamos los dedos para que esto funcione. Cerramos eso. Esto sigue intentando hacer algo, vemos qué más podemos avanzar por este lado. Tenemos nuestro proyecto, nuestras configuraciones y creo que de momento El DAO no hay que ver. sí. Una cosa que podemos acá iniciar es por defecto nosotros vamos a entrar a una pantalla de login, ¿ya? Al elegir la especificación 7, si se dan cuenta, por defecto no me está creando un web XML, ¿ya? Y como yo quiero cambiar el welcome file list, le voy a crear uno mientras. Entonces lo que voy a hacer es acá nuevo, voy a buscar la especificación, perdón, y acá web XML, ¿ya? Y decimos siguiente, es decir, donde lo va a generar, finaliza, abre el documento y lo que voy a agregar acá va a ser nuestro welcome file list. Cerramos y dentro de nuestro welcome file, que en este caso le vamos a poner login.js. A su vez voy a aprovechar este index que aparece por acá, voy a cerrar esta arriba para no confundir. Voy a ver este por abajo, le voy a la parte web y voy a modificar el nombre, a ver si me deja modificarlo directamente. No, no me deja. Entonces voy a ir más abajo, voy a ir a la parte de documentos. Esto es simplemente para no crear un documento nuevo y aprovechar ese mismo. Y acá están los proyectos NetBeans, acá está el proyecto web y acá este archivo lo voy a modificar y le voy a poner login.js. Sí. Ya, lo modifiqué ahí, automáticamente se modifica acá. Se dan cuenta, es exactamente lo mismo, son solo vistas distintas y entonces este me debiera redirigir al inicio de esa pantalla. Volvamos a nuestra otra opción y bien, podemos entrar. Ya, acá que es importante, son dos puntos importantes que los dos están en JDBC. ¿Ya? En JDBC, si revisamos, tenemos recursos JDBC y el pool de conexiones. ¿Cuáles son los pasos? Crear el pool de conexión que apunte a la base de datos y después crear un recurso que apunte a ese pool. Y ese recurso tiene que ser igual al que estamos llamando de la unidad de persistencia. Ese va a ser el data source llamado desde la unidad de persistencia. Acá tenemos hartas pistas porque, por ejemplo, si queremos generar uno, acá tenemos uno de ejemplo. Hay algunas cosas que no me muestra por defecto, así que voy a aprovechar de anotarlas. Por ejemplo, el origen de datos por defecto no me aparece en la lista seleccionable. Así que yo lo voy a copiar y lo voy a pegar acá en un notepad para ir guardando estos datos. Entonces, ese dato necesitamos, quizás ustedes lo pueden ya traer anotado y ahorran tiempo, tienen que darse cuenta qué cosas van a necesitar. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos también desde las propiedades avanzadas algunos datos adicionales. Por ejemplo, los datos que me va a mostrar por defecto va a ser la contraseña, el usuario y el nombre de base de datos, pero no va a venir el nombre del servidor ni el número de puerto. Entonces aprovecho de copiarlos para después crear esos atributos adicionales. Entonces copio el primero, que sé que se llama, va a ser 1527. ¿Por qué sé? Porque si yo voy a revisar acá
en mi base de datos es 1527. ¿Ya? 1527. Entonces no hay problema por ese lado. Vuelvo acá. Y lo otro que necesito es el pornam, creo que ya lo había leído. Pornam, sí. Lo otro que necesito es el nombre de servidor. Ese recuerdo que es 1527, este va a ser localhost en este caso, pero eso no indica que podríamos estar apuntando a la máquina remota también. Esa es la gracia que tiene. Entonces con esos datos, ahora yo voy y creo un nuevo pool de conexión. Eso lo puedo hacer yendo justamente a pool de conexión y nuevo pool de conexión. En este caso le voy a poner notas dp pool. El tipo de recurso tiene que ser de tipo data source. Y si se dan cuenta acá, controladores de base de datos, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Que tiene que ser este de acá. ¿Ya? Si yo lo busco en la lista, perdón, en la lista que me ofrece, no lo veo. ¿Ya? Me aparece este y este. A lo mejor es este, no lo sé. A ver, como no estoy seguro, de hecho voy a dejar ese para ver si lo tomo o no lo tomo. No estoy 100% seguro. Ya. Siguiente. Si se dan cuenta, este tipo no cambia, me lo ofrece, y acá me da la posibilidad de automáticamente probarlo cuando yo guarde este pool. Va a tratar de conectarse con ese pool y me dice está correcto o falla por algo. Entonces lo activo también para probarlo. Lo demás lo dejo como estoy. Y acá me muestra un conjunto de propiedades de las cuales necesito solo las que yo le indiqué antes. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar todo y descliquear las que realmente voy a necesitar. Voy a necesitar el usuario, el nombre de la base de datos, en este caso también la contraseña. Mira, acá está el número de puerto y a lo mejor tenemos hasta el nombre de servidor. En este caso viene todo. Dependiendo de la versión de Glassfish, en alguno omite el número de puerto y el número de servidor. En este caso afortunadamente está. Entonces todo lo otro no los necesito, así que los elimino. ¿Ya? Entonces nuestro usuario para la aplicación, en este caso se llamaba notas user, el nombre de la base de datos era notas db. Eso tienen que acordarse, si se les pierde el usuario y la contraseña tienen que crear de nuevo la base de datos. No tiene mucho, con el nombre de la base de datos no hay tanto problema porque lo podemos ir a revisar acá, y ahí es notas db. El usuario también, la contraseña es la que tenemos problema, no podemos olvidar. Se vuelvo acá. Entonces notas user, notas db, está bien el nombre del servidor, el localhost, el puerto está bien, y la contraseña en este caso era notas. Con eso, si se dan cuenta, es estos datos y lo que puse del driver de conexión. Si está bien, nos va a indicar al momento de guardar, en este caso pin realizado de forma correcta. Si hay algún error, lo que les recomiendo es que comparen con este que funciona, que está correctamente realizado, y perfectamente podemos entrar en cualquier momento al pool que creamos y realizar las modificaciones correspondientes. Podemos llegar y modificar los datos que se necesiten. Lo mismo las propiedades. Y después las volvemos a guardar. En este caso no es necesario porque ya funciona. Y una vez que lo guardan, pueden nuevamente probar y ver que está funcionando de forma correcta. ¿Ya? Como les digo, esto lo pueden traer anotado porque dependiendo el Glassfish que estén ocupando, van a necesitar estos datos o no. En este caso ya venían por defecto. Ya. Entonces tenemos esa parte. Lo otro que necesitamos una vez que generamos el pool es ir al recurso JDBC. Si revisamos el detalle, este es como lo va a llamar por JNDI, que es la forma como él localiza recursos. Entonces, mediante JNDI, él localiza los diferentes pools y nosotros vamos a crear uno nuevo. Generamos uno nuevo y que tenga la misma estructura. O sea, también tiene que empezar por JDBC / y después lo que se nos ocurra a nosotros. Por ejemplo, notas db. ¿Y qué tengo que hacer? Elegir el pool que acabamos de crear. Y con eso estamos listos. Esto es lo que va a tomar la aplicación para funcionar. Entonces necesitamos esos dos pasos: crear el pool y crear el recurso. Está activado, está todo ok, y ya podemos ocuparlo en la aplicación. Entonces, ahora, ¿qué hacemos en la aplicación? Tenemos varias formas de hacerlo. Vamos a partir, yo generalmente parto siempre de abajo y voy subiendo. ¿Se recuerdan? ¿Ya? ¿Por qué me sale más cómodo? Parto justamente de toda la base, todo lo que necesito, y después hago la presentación y entre medio lo mando a una consola, empiezo a hacer pruebas. Cuando sé que todo funciona, hago la página web.
Hay algunos que les es más fácil partir por la parte gráfica, pero pensando que acá tenemos el mapeo con la base de datos, tenemos también nuestras clases genéricas, conviene pasar por abajo. Yo creo que van a sacar más puntos que si partir por arriba. Ya evaluando más eso. Es que van a tener más cosas avanzadas. El otro a lo mejor van a tener la interfaz, pero no hacen nada. Ya. Entonces volvamos a nuestro proyecto. Lo que vamos a crear son los bins asociados, ¿ya? En esta tenemos dos formas de hacerlo. Una forma es crear una clase, por ejemplo el histórico, terminar, y él lo va a crear y nosotros en forma manual empezar a agregar todo lo que se necesita. Por ejemplo, arroba enter, lo agregamos siempre de Java Persistence, y ahí ya estamos hablando de una entidad. Ahí ya estamos trabajando con un EJB de entidad. Y después hacer todo el ID, el arroba, el arroba ID, arroba ID, el arroba column, si necesitamos le ponemos el name igual, lo que sea, lo mismo para las tablas, que acá le podemos hacer el mapeo con la tabla si se llama distinto y poner table también con el nombre que corresponda, perdón, name igual lo que corresponda, y que van a ser los nombres reales de los objetos, ¿ya? Esa es una forma, ¿ya? Otra forma que tenemos también es apoyarnos en el IDE, así que voy a volver acá, voy a eliminar esto. Y lo que voy a hacer es crear, en este caso, una clase de entidad. Ahí estamos diciendo que el IDE me apoye y agregue muchas de las cosas que justamente tengo que hacer a mano. Al final va a ser lo mismo, solo que o me ayuda el IDE o lo hago yo. Entonces, en este caso, ¿se queda congelado? Sí, se queda congelado. Y ahí aparece a la velocidad del byte. Entonces, histórico, se dan cuenta del nombre de la clase y ya me dicen qué paquete va a estar, el proyecto, pero acá me agrega algunas cosas adicionales. Por ejemplo, ¿de qué tipo va a ser la clave primaria? ¿Ya? Entonces, en este caso, yo puedo decirle el tipo. En este caso, no sé, puede ser long, pero podría ser un string, y me dice cuál es el string que necesito, o un big decimal si es un nombre grande, y me permite agregarlo, o un objeto compuesto en caso de que yo lo haya creado. Para este efecto voy a elegir el tipo por defecto. Y la otra gracia que tiene es que también la primera entidad que yo cree me va a ofrecer la opción de crear la unidad de persistencia. ¿Recuerdan lo que es la unidad de persistencia? Es el que me permite justamente hacer el enlace entre la aplicación y la base de datos. Tiene toda la información para conectarnos, en este caso al data source. Entonces voy a dejarlo disponible, crear unidad de persistencia. Voy a siguiente. Me dice cómo se va a llamar la unidad de persistencia, qué especificación va a ocupar, en este caso Eclipse Link, que es la especificación estándar, perdón, la implementación estándar, la fuente de datos, y en este caso yo puedo buscar justamente la que está creada, o en caso de que no exista, decir nuevo data source, le doy un nombre, JDBC notas DB, en este caso ya existe, por ejemplo notas DB2, y decirle a dónde me estoy conectando. Ese debe coincidir con el que creamos en forma manual, si no, no lo va a encontrar porque va a ir a buscarlo al servidor. Por eso en este caso ya existe y le dejamos como notas DB solamente, ¿ya? Que es el que aparece ahí, ya está creado. Y le podemos dar justamente la configuración. Primero que ocupe JTA, la API de transacción, y que la estrategia que va a hacer para generación de tablas va a ser eliminar todo y crear, porque estamos haciendo pruebas y términos. Entonces me va a crear el primer entity y además la unidad de persistencia. La unidad de persistencia acá, ¿dónde lo crea? Lo crea en la parte inferior de archivos de configuración. Ahí está.
Y acá yo puedo revisarlo y modificar cualquier cosa que necesite. ¿Ya? ¿Qué cosa agregamos en general? Antes agregábamos todas las clases de entidad. Ahora me ofrece acá la opción de incluir todas las clases de entidad en el módulo. Entonces, por defecto, todo lo que diga @entity lo va a agregar. Entonces también me ahorro trabajo, no tengo que estar seleccionando esto y agregando. Lo otro es que yo puedo agregar acá propiedades adicionales. Por ejemplo, hay una propiedad que me va a agregar de forma automática al elegir estas opciones. ¿Ya? Y se debiese ver acá, no me muestra nada, pero créanme que se debiese ver ahí. Se debiese ver una propiedad que corresponde a esto. ¿Ya? Lo que voy a hacer es agregar otra propiedad más, una que me diga el nivel de log que va a tener la aplicación. Esto no es obligatorio, pero les va a ayudar para tener más información. ¿Ya? Por defecto él no loguea nada de lo que está haciendo JPA. Entonces nosotros no vemos los selects que se están ejecutando por debajo, nada de eso. ¿Ya? Entonces yo le voy a poner acá una propiedad que diga, a ver si la encuentro. Login log. No, es algo de level. El nivel de login. Acá está. Login level. ¿Ya? Por defecto está apagado, que es justamente el nivel de logueo que va a tener la aplicación. Yo me voy a ir al otro extremo y decir que loguee todo. ¿Ya? Si se dan cuenta, pasa por hartos niveles. Que me loguee solo lo que es un one, solo lo que es info, solo lo que es config, y después viene fino, finísimo, ultra finísimo y por defecto todo. ¿Ya? Entonces me agregó esa propiedad, que si nosotros lo vemos como código fuente, se lo agrega como una propiedad, tan simple como eso. Y ahí está la otra propiedad que les digo que no me estaba mostrando, pero realmente existe. ¿Ya? Entonces si volvemos acá al diseño y vemos las propiedades, me está mostrando ese, aun cuando también está la otra propiedad. ¿Ya? Bien. Ya tenemos la unidad de persistencia y tenemos nuestro primer objeto. ¿Ya? ¿Qué es lo que perdemos cuando hacemos esto? Si se dan cuenta, ya ganamos en que nos agrega el ID, nos agrega el entity, nos agrega incluso la forma de generación por defecto automática, que recuerdan lo que hace ese tipo de generación. Sí. Punto menos para Por ejemplo, una secuencia. simula una secuencia, ¿ya? O un campo de autoincremento en MySQL. Esto, al decir la estrategia de generación de valores para la clave primaria, es automática. Eso quiere decir que yo le paso un valor nulo o 0 si es un valor primitivo, y él lo que va a hacer es ir a buscar una tabla, un objeto que él genera y dar el último valor más 1. Entonces siempre me da un valor distinto y él maneja justamente la transacción y todo eso. Entonces, claro, ganamos en eso, pero estamos obligados a que siempre se llame ID a nivel de objetos. ¿Ya? Eso es algo que perdemos. Lo que voy a hacer es reemplazarlo por el que yo tengo acá arriba para que nos cuadre, no tenga ningún problema. Así que lo voy a revisar y voy a revisar el ins de acá. Acá tengo el histórico para que tenga los mismos nombres y todas esas cosas. En este caso coincide todo lo otro porque lo generé de la misma forma. Así que lo que voy a hacer es descargo esto de acá y lo voy a llevar a mi histórico actual. No sé si sirve, creo que la entidad médica. Si no me asegura el proceso. Ok. Entonces me sobra un entity. Ya. Entonces acá ¿qué tenemos? Tenemos el nombre de la tabla, ¿no es cierto? El nombre real que tiene la tabla, el nombre de las columnas. Acá es importante que cuando sean de tipo fecha, tenemos que agregarle este campo temporal, en el cual le estamos diciendo el tipo. El tipo puede ser de 3 formas. Puede ser de tipo solamente fecha, solamente hora, o hora fecha. Y eso, por ejemplo. De esa misma forma, o creando una nueva clase, poniendo todas las anotaciones, generamos el resto. Yo los voy a copiar y los vamos a revisar solamente, para no perder tiempo en eso. Entonces, copiar. No. Ya. Revisemos que esté todo bien. Acá está el nota. Voy a limpiar todas las importaciones.
¿Y qué tiene el nota? El nota también lo generé de forma automática, se nota por esto, lo generé como un entity, me generó al tiro la arroba, le agregué el table y le agregué también esto, que son queries nombradas. Recuerdan que vimos las queries nombradas y las queries nativas. Las queries nativas de SQL, este es JPQL, ¿ya? Que en verdad, en vez de trabajar con tablas y con columnas, trabaja con objetos y con atributos. ¿Ya? Entonces, en este caso, para las notas, ¿qué es lo que estamos haciendo? Consultar por todas las notas donde el username es igual a un parámetro que le vamos a entregar. ¿Ya? ¿Por qué acá me voy con n, que es la nota, usuario, que es el dato que tiene, y punto username? Entonces internamente va a ser un join, porque en verdad esta tabla usuario, digo, este objeto usuario corresponde a otra tabla, que es una clave foránea acá que se llama user ID. Entonces con eso automáticamente va a ser un join, simplemente con hacer este dato, agregarle este dato que sale acá. Y el ID también me ayuda, porque perfectamente yo puedo hacer n punto y me empieza a completar. En este caso de usuario, que ahí estoy saltando a la otra tabla realmente. Acá puede ser atributo, o incluso podría irme de nuevo a notas y de nuevo a usuario, y seguir jugando así. Y caer en un loop infinito. Claro. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, el ID me ayuda bastante, lo que es útil para este caso. Recuerdan que si es una sola query, basta con que yo agregue lo que sale acá. ¿Ya? En este caso es lo que sale hasta acá. Solo esto. El name query. Claro. Porque es una sola. Así, ¿ya? Y funciona, no hay ningún problema. Y si son más de una, justamente yo la agrego acá y la separo por coma. Exacto. Entonces ahí yo podría ir separándola y agregando todas las que necesitan. Y hay que cambiar el nombre del... Y claro, tienen que ser diferentes nombres y diferentes queries, ¿ya? Pero con eso yo puedo tener n queries. Si es una sola, no es necesario agregar esto, ¿ya? No es un arreglo de queries. Es un arreglo de queries, exacto. Así que tiene que quedar. ¿Ya? También otra cosa que tenemos que revisar es cómo son las relaciones entre objetos, entre tablas. Acá estoy simulando justamente que muchas notas están asociadas a un usuario. Cuando es así, y esta le podemos llamar una entidad débil en esa relación, justamente tenemos que indicarle cómo se hace join con la tabla principal. En este caso hace join mediante una columna que va a estar en este objeto que se llama user ID, que en verdad es una clave foránea y va a apuntar ¿a dónde? A la clave primaria de este objeto. Entonces si me voy a ver este objeto, él obviamente como clave primaria tiene una columna que se llama username. Entonces te genera la clave foránea y todo, y acá incluso está la relación inversa, en la cual dice que un usuario se relaciona con muchas notas mapeado por el objeto usuario. Eso quiere decir que en el otro objeto tiene un atributo que es de tipo usuario, o en verdad que se llama usuario, que es este que sale aquí, usuario. ¿Ya? Así es como va armando todo. ¿Ya? Eso ya lo hemos revisado, en verdad es un repaso rápido de lo que ya hemos visto. Acá no estamos realizando operaciones en cascada, pero perfectamente podríamos hacer operaciones en cascada, cosa que guarda un objeto y se guarda todo de forma automática. O elimine. O si se quiere borrar. Exacto. Exacto. Es decir, está relacionado con otro. Sí. Otra cosa que también permite JPA, que no lo hemos hecho hasta el momento, es cargar datos, porque si se dan cuenta estamos creando los objetos. En este caso vamos a crear una tabla de usuarios, una tabla de notas y una tabla de histórico. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre? Voy a tener que agregar los usuarios a mano. Entonces, o ejecuto un script, o a lo mejor yo le puedo agregar un script y decirle créame las tablas y después ejecuta el script. Y vamos a hacer eso. ¿Cómo lo podemos hacer? De la siguiente forma. Primero tomamos un script que me voy a ir a la aplicación original y voy a ir a los archivos de configuración, en la cual hay un init data SQL. Lo voy a copiar y lo voy a llevar a mi aplicación. Entonces me voy a ir a la parte de archivos, que acá me sale más fácil porque acá está el código fuente y están los archivos de configuración, y ahí lo voy a agregar. Pega initdata.sql. Entonces ya me aparece ahí, lo reviso y son simplemente insert a la tabla not user, que es justamente la tabla usuario. Not user. Entonces un insert con todos los datos que necesita. Una cosa característica acá que van separados simplemente por salto de línea, no tienen punto y coma al final,
si no va a tirar error. Y hay diferentes usuarios que se dan cuenta de forma fácil. Estoy poniendo usuario 1, usuario 2, 3, 4, 5 con la misma contraseña para que me salga fácil y después cambio el 1 por un 2 y luego por otro usuario. Ahora, para que esto lo tome, ¿cómo tenemos que hacer? Ir a la unidad de persistencia y agregar otra propiedad. Agregamos otra propiedad y empezamos a revisar. Los nombres son más o menos claros. Si revisamos por ahí va a haber un load algo. Login. No seguro qué día se me haya pasado. Sí, se me pasó. Si alguien ve algo de load, por favor avise. Veo la mancha. Pero ahí la... ¿Qué pasó con... ¿Falló? Es que estamos de fase como de 2 horas. Pero Ah, ya. Vale. No, se ocupa 20 segundos. Entonces, revisemos. Pero que tú lo tenés como más. ¿Qué? está Pero si después, ahí. Tú no te vas a hacer. No, sí, se ve. después lo voy a ver en YouTube. Acá está. El render es menos. Es Está subiendo. Java Persistent SQL Load Script Source. ¿Ya? Es cosa que después vayan al archivo de persistencia que va a quedar y van a ver que está ahí el... Y lo que le voy a poner acá es que vaya a metainf, que es uno de los archivos, y que cargue el archivo que se llama initdata.sql. Initdata.sql. Acepto. ¿Ya? Ahora lo otro que tengo que hacer es que obligar a que cuando yo genere el ejecutable o el jar, war, lo que sea, war en este caso, ese archivo lo deje en ese directorio. Entonces, ¿eso cómo lo podemos hacer? En las propiedades. Vamos acá, propiedades, y hay una parte en la cual dice empaquetado. Y acá tú le puedes decir justamente que agregue algún archivo al WAR, exactamente. Entonces me voy a ir al notas mejorado que está... ¿Sí? ¿Se supone que ese WAR es el que nosotros subimos a algún servidor o no? Exacto. De hecho se genera acá físicamente y queda un archivo. Sí, lo podemos revisar, sí, lo podemos revisar. Entonces acá en configuración tenemos el initdata, lo dejamos, y ¿dónde va a quedar? Y ahí le tenemos que dar la ruta. ¿No? En este caso la ruta es bastante más larga, seguro que me voy a equivocar. Creo que es clases metainf. Creo que es más largo, pero de ahí lo revisamos. Y lo podamos revisar justamente mirando el WAR. Entonces ya podemos probar la generación. Si hacemos una ejecución de esto, me va a generar el WAR y va a tratar de crear las tablas y todo eso. Entonces veamos qué crea y qué no crea. Voy a disminuir acá. Vamos de tiempo. Tenemos tiempo una hora. Ya. Entonces voy a crear un clean and build o limpiar y construir, como sale acá. Y esto me va a generar el WAR. Y acá podemos tener algunas pistas, incluso me dice dónde lo va a generar. Acá me está diciendo que lo está generando en build webinf. Y acá me dice incluso cómo se llama. Ahí está la ruta completa donde lo generó. Entonces si vamos a físicamente ese lugar, notas web, acá está dist y ahí está el archivo .web. Este perfectamente lo podríamos abrir, no sé si me dejará abrir con... Generalmente se puede abrir con esto, pero no lo tengo asociado. A ver si lo puedo asociar. Propiedades, cambiar en vez de DLL. Si encuentro el programa, con este. ¿Cuál es? Supongo que ¿quiero durar? No. Abrir. Y ahí podemos ver el contenido. Si se dan cuenta, en este momento lo está dejando acá. Y yo no necesito que en verdad que esté en metainf. Entonces ahí tengo un pequeño error. Y de hecho lo veo más raro porque tendría que tener las clases y no veo las clases. Webinf clases. Acá tiene que quedar. Acá tiene que quedar realmente. Entonces si se dan cuenta, la ruta es esta.
probemos si podemos llegar ahí. Ok. Entonces voy nuevamente acá, hago una modificación de estos datos. Control B, igual, por eso no lo vea. La ruta es para el otro lado. Ah, lo dejó en la raíz porque Sí. no encuentra. Claro, de hecho voy a compararlo con el otro para salir de duda. Este ya lo tiene configurado. ¿O no? Sí. Meta infinitas, en verdad te lo tiene así. Bueno, veamos. Según eso sale ahí y probemos si en verdad lo hace o no lo hace. Hay que hacer un Voy acá y de nuevo voy a hacer un limpiar y construir y lo volvemos a revisar. Y acá borró el directorio, entonces tengo que volver a entrar a él. Y me sigue mostrando el edit data ahí, webinf, clases, metainf, no lo está dejando, tenemos que revisar ahí qué es lo que nos ve. Ya. Está bien. Tengo el otro por ahí para compararlo. Comparemos. Acá dice simplemente, es que le puse el slash y acá está sin el slash. Veamos si es por ahí. Estoy tratando de ver la diferencia entre uno y otro. No, de hecho me lo muestro igual. Lo voy a dejar como dice set. No ves nada. Que antes de ejecutarlo quiero que quede en el lugar correcto para que cargue esos datos. Y sigue tirando ahí. Sí, de hecho cuando lo genera dice que hay un error. ¿Me dice algo? Sí, ahí aparece. No me fijé en Ahí. qué muestra. Ahí dice persistence, no sé qué. Meta in, not found. Acá, ¿quién no lo veo? Ese. No, son otras cosas. Son otras cosas. SQL Loader. Pero acá le estoy dando la ruta y veamos cómo está configurado acá. Yo creo que ese es el que tiene que quedar más claro. Está en webinf, clases, metainf. Este es el que en verdad tiene que cambiar. Seguro lo tengo mal configurado en el otro. Veamos acá está. Dice la raíz. No lo guardo. No lo guardo. ¿Ya? Entonces ahí sí lo va a dejar en el destino correspondiente. En el otro yo lo referencio solamente. Acá debe ser más simple. Acá debe ser esto solamente. Y lo voy a buscar. El problema estaba en la configuración del empaquetado. Recuerden que eso se hace acá en build, en el empaquetado. Acá sí. Entonces ahora sí probemos si lo hace bien. Limpiar y construir. Desarrollar. Documentos, pins, generado, this, y lo revisamos. El comprimido. Ahora no aparece. Si nos vamos a webinf, clases, metainf, ahí se entonces ahí sí lo va a tomar. Entonces ahora ejecutémoslo para ver si crea y si carga los datos, que es lo que necesitamos. Entonces voy a hacer un probar. ¿Puedo ejecutar este? Como esto está configurado con Glassfish, si no está arriba va a intentar subir el servidor. En este caso me va a mostrar el texto del index HTML, supongo. Ahí está. Todo right. Y veamos por debajo si hizo todo bien. Advertencia. Subió Mucha una- basura de Glassfish. Sí. Sube 8500 servicios. Sí, y no veo nada de creación de tabla, eso es lo que me preocupa. No veo nada de creación de tabla. Así que revisemos si creó realmente algo.
Entonces me voy a el objeto. Y la base de ¿Sí? Eso es lo que quiero ver. Quiero actualizar acá. Y claro, no creo nada. ¿Y eso por qué? A ver. El archivo de persistencia. Pero el archivo de persistencia está incluyendo el archivo. Voy a volver acá al proyecto y revisemos. Tenemos nuestra aplicación, nuestro archivo de persistencia y acá dice que incluye todo lo que tiene el @entity. Lo que nos quedaría es esto de acá. Ya sé lo que está ocurriendo. Pensemos un poco, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? Además de crear nuestras entidades. Hacerle el mapeo. Ya está el mapeo. Ah, está el mapeo. Tenemos las entidades, tenemos el mapeo, pero después teníamos una clase genérica. Y la clase genérica, ¿qué es lo que hacía? El DAO genérico. Ah, que como todo. Llamaba a la unidad de persistencia. Sí. Y al llamar a la unidad de persistencia se hace el match en que se conecta y ahí dice que creó todo porque lo conecté. Y no está eso. No está el DAO genérico. Claro, entonces tenemos que hacer eso. Pero en ese caso te digo que Estamos. copiar solamente, ¿no? Sí, lo vamos a copiar, sí. Lo vamos a copiar y lo vamos a revisar, sí. ¿Ya? Entonces vamos a ir a nuestro original y en ese caso son en el código fuente teníamos una interfaz genérica que es esta de acá, Generic DAO. que la voy a llevar a la clase que corresponde. Java CL Def datos DAO. Ahí lo dejé, le hago refactoring, me dice que está todo bien Puro generics. y ahora me voy a ver el siguiente que es la implementación genérica para JPA En IMPL. y en este caso es en IMP. Le hago refactoring y lo aprovechamos a revisar. Hay unos ligeros cambios que los vamos a recordar. Lo primero es que como ahora tenemos el JB, la transacción lo va a manejar el JB. Entonces todo lo que ocupábamos antes de iniciar transacción, confirmar y deshacer, ya no es válido, no es necesario. Entonces lo dejamos comentado ahí. Y en la implementación también lo que hacemos es que antes nosotros de forma explícita llamábamos a la unidad de persistencia. Ahora el contenedor también se va a preocupar de generar eso y generar el Entity Manager a partir de la unidad de persistencia. ¿Cómo lo hace? Simplemente con esta notación. Esta notación es la que marca la diferencia. @persistent_context y él se va a preocupar de generar el Entity Manager. Por eso ya no es necesario crear un factoring a través de la unidad de persistencia y con él generar el Entity Manager. Todo eso ya queda obsoleto porque el contenedor se preocupa con esta notación de hacerlo. Veamos si ahí ya nos basta o necesitamos implementar algo más. Lo que voy a hacer es probar que todo compile primero. Voy a volver a comentar lo anterior. Ya está ok. Y ahora lo voy a iniciar nuevamente. Y veamos si ahora me muestra más información. No me alcanzó ni... Ahí veo los insert. Y inserir todo el mapeo. ¿Por qué? Con el @persistentContext llamó a la unidad de persistencia, se conectó y ahí hizo todo el mapeo, hizo toda la magia. ¿Ya? Entonces ese simple annotation marca toda esa diferencia. ¿Ya? Entonces esto ya nos dice que se está ejecutando el archivo del script que configuramos. Si vamos a la base de datos y revisamos las tablas, actualizamos y ya nos aparece la creación de las tablas y obviamente en los usuarios, si vemos los datos, nos aparecen también los usuarios. ¿Ya? Recabar. Y ahí ya nos ahorramos un montón de trabajo. Para un desarrollo justamente desde cero, esto es súper cómodo porque creamos nuestro script para cargar todos los dominios y empezamos a darle forma con los entities a las tablas que vamos a ocupar. Y más adelante ya creamos el modelo. Cuando creemos el modelo en forma definitiva, simplemente vamos a la unidad de persistencia y en general cambiamos el crear o el eliminar y crear por ninguno. Y ahí seguimos trabajando ya con la base de datos definitiva. ¿Ya? Bien. Ahí el un 4, Ahí, como un 2 y Un 2, sí. 2.1. Ah, ya estamos graciosos. Creo que algo se me rompió la Ya. Adicional nos creó la secuencia porque tenemos algunos objetos que se crean de forma automática en la clave primaria, entonces ocupa esos objetos. Bien. Entonces lo otro que vamos a hacer, a partir de esto, generamos todos los dados. ¿Ya? Los dados necesitamos la interfaz y la implementación.
la interfaz va a extender de la interfaz genérica y la implementación va a extender de la implementación genérica, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que hacíamos diferente? Es que nosotros inicialmente lo que hacíamos era que hacíamos un generic DAO entregándole el tipo correspondiente. Ahora tiene. Y ahora esto ya lo transformamos en el objeto definitivo, por ejemplo, usuario DAO. Para evitar justamente darle el tipo que corresponde, en este caso sería usuario. Y eso lo hacemos igual a nuestra implementación correspondiente. Eso por dos motivos. El primer motivo es porque si llega otra persona a desarrollar, para él no va a ser tan simple pescar y hacer esa transformación, para él no es natural. Es decir, es genérico y yo le tengo que inyectar el tipo para saber cómo va a trabajar. En cambio, este sí va a ser natural para él. Una implementación va a ser una interfaz asociada con eso. De hecho, hasta por nombre se va a aprender sin necesidad de hacer tantos clics hacia adentro para ver cómo funciona. Y lo segundo es porque lo único que va a tener es el CRUD más el listar. ¿No es cierto? Pero si queremos hacer alguna consulta adicional, como el obtener las credenciales o tener las notas del usuario, obviamente necesito a todo eso agregarle ese método adicional. Y eso lo vamos a hacer justamente en algunas interfaces. Entonces lo que voy a hacer es copiarla y la revisamos rápidamente. Voy a la parte de DAO. Reviso, copio los DAO que necesito. Y los voy a pegar a... Le hago un refactoring y los revisamos. Entonces, en este caso tenemos estos tres DAO. Revisémoslos. El primero, el histórico, es bastante simple porque no implementamos nada más que el CRUD. Entonces, si se dan cuenta, lo único que hacemos es extender del genérico y le integramos el tipo. Para de ahí en adelante es olvidarnos de que existe un genérico y ya hablar solo a nivel de histórico. Histórico. Una cosa que vamos a revisar más adelante es esto que estamos agregando. Revisemos todo y después le damos un repaso a eso. El usuario es muy parecido, solo que ahora en relación a usuario, pero como además del CRUD tiene un método específico, que es el que creamos con nameQuery, lo ponemos acá, que en este caso es buscar por credenciales. Yo le entrego las credenciales, que es el usuario y la contraseña, y con eso me va a entregar un usuario. Simplemente hace un select con esos dos parámetros. Si me entrega algo, devuelve al usuario. En caso que no calce, me devuelve el 1. Eso es lo que hace. Y el notas DAO incluye justamente todo el listado de notas que puede tener un usuario, en el cual yo le entrego el username, el nombre de usuario, y me entrega el listado de posts que puso ese usuario. Esa es la idea que tengo. Veamos ahora las implementaciones, las voy a ir copiando. Vuelvo acá y las voy a ir copiando. Entonces voy a la implementación de acá y voy a copiar la implementación que corresponde. Vuelvo acá, lo copio, lo estructuro para que sea con el formato que corresponde y las empiezo a revisar. El histórico es súper simple porque simplemente extiendo de la implementación estándar, pero dándole el tipo correspondiente. Y con eso estoy listo y ya hablo a nivel de histórico DAO. Y se acabó. Acá está otra de las cosas que vamos a revisar al final. El de notas tiene que implementar buscar notas por usuario, que me devuelve una lista de notas y recibe un parámetro que es el username. Si nosotros vamos a ver notas, justamente acá tenemos el username con 2 puntos. Eso quiere decir que esta etiqueta se va a reemplazar. Es un parámetro y pueden haber varios. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hacemos un type query que le damos también un genérico y le entregamos con qué va a trabajar. Del Entity Manager creamos un name query entregándole la etiqueta de la query, ¿ya? El nombre de la query, o sea, eso debe calzar con lo que aparece acá. ¿Ya? Porque es nombre y query. Lo que entregamos acá es el nombre. ¿Ya? Y después el tipo que va a devolver. Esto no quiere decir que va a devolver un objeto de tipo nota, sino que ya sea la lista o un objeto único va a ser de notas. En este caso va a devolver una lista de notas. ¿Ya? Después seteamos todos los parámetros que necesite, en el cual este es el valor que está con 2 puntos acá. Por eso le ponemos como un string, porque lo va a reemplazar. Y el segundo es el valor que nosotros, perdón, me cambié,
y el segundo es el valor que nosotros le estamos ingresando como parámetro. Entonces la etiqueta que va a reemplazar y el valor que se le está entregando. Después un listado de notas que inicializamos en nulo y después el resultado simplemente llamamos a la query que definimos al principio diciendo que me va a devolver una lista. Entonces digo get result list, porque eso me puede devolver una lista. En caso de que me devuelva nulo, salta una excepción que es del tipo no result exception. Yo la estoy capturando y simplemente estoy recalcando que el resultado va a ser nulo en ese caso. En verdad, el objetivo que cumple eso es que no me lance una excepción y se caiga la aplicación. Lo estoy capturando, vuelvo a reiterar que es un nulo y después retorno un nulo hacia afuera. En caso contrario, retorno la lista con todos los posits del usuario. El del usuario, que es parecido, también un type query, llamo eso, trabajo con usuario. Acá son dos parámetros que yo reemplazo. Pero acá la diferencia es que en vez de devolver un result list, devuelvo un single result. Un único resultado. En este caso yo estoy seguro que me va a devolver un único resultado. ¿Por qué? Porque estoy hablando con la clave primaria. Si no estuviera seguro, me podría saltar una excepción que diría más de un resultado, entonces tendría que capturarlo acá. Y también capturo acá en el caso de que no venga ningún resultado para que no se caiga la aplicación. Entonces si calza, me va a devolver el usuario, y si no calza, me devuelve nulo hacia afuera. Entonces ya estamos con todo el dado implementado. Lo que les decía antes, acá tenemos dos cosas importantes. Tenemos el símbolo stateless y en la interfaz local. Esa es la forma básica para definir un EJB de sesión. Los EJB de sesión son tres tipos. Tenemos los singleton, que va a ser un único en toda la aplicación, cada vez que lo llamen me entrega el mismo objeto. El stateless, que es un objeto que está nuevo, está en blanco cada vez que yo lo llamo. Y el stateful, que mantiene todos los datos de la última ejecución. Yo lo llamé, quedo con unos datos, lo llamo de nuevo y sigo con esos datos, se mantiene. ¿Ya? Pero durante la sesión del usuario solamente, que es especial para un carrito de compra, por ejemplo. Cada usuario tiene su estado y se mantiene ahí. ¿Ya? Entonces, en este caso, el más simple, el stateless, el que va a ir sin estado, y además le indico que va a tener una interfaz local, o sea que trabaja en una única máquina virtual, no en forma remota. Con eso yo lo puedo definir, y lo que gano con eso es que yo lo puedo inyectar sin necesidad de crearlo. Así como en la unidad de persistencia le digo al contenedor que lo cree, yo le puedo decir acá, cuando yo lo necesite, tú créalo. Si no existe, tú créalo. Entonces eso lo definimos en todo, y vamos a tener para los DAO un EJB, que es lo que acabamos de definir, y en el objeto de negocio vamos a tener algo equivalente. Entonces ahora miremos los objetos de negocio. En este caso necesitamos un único objeto de negocio. Acá tiene un error y estoy creando dos, pero en verdad acá repito funcionalidad de este. Lo voy a copiar, de hecho lo voy a crear y voy a mostrar cómo se crea, que es un poco más fácil. Después le pongo solo la lógica. Para crearlo, la forma más fácil es... no lo veo acá, no lo veo. Ahí está la clase de entidad y tendría que haber una clase de sesión. No lo veo, así que lo voy a buscar acá. Busco sesión y ahí a veces sesión. ¿Ya? Entonces le digo siguiente, en este caso como le había puesto lógica service, generalmente yo le pongo a todo lo que es negocio service porque son servicios, pero le pondría a poner lógica de negocio, lógica business, ustedes quieren, lógica service. En este caso va a ser sin estado y va a tener una interfaz local. Le decimos terminar y me genera los dos. ¿Cuál es la gracia de hacer esto? A hacerlo manual y crear una clase, una interfaz y poner el arroba. Es que si ven acá, dice para agregar lógica de negocio, haga insertar código y pone agregar método de negocio. ¿Ya? Con eso, por ejemplo, acá le voy a poner validar credenciales. ¿Ya? Validar credenciales, que lo que me va a devolver es un usuario. Entonces busco acá usuario, ahí aparece el usuario que nosotros creamos. Y los tipos que va a tener va a ser el username, que es de tipo string, y va a tener el password, que también es de tipo string. ¿Ya? Y lo va a agregar a la interfaz local. Si yo digo esto, aceptar, lo agrega, y lo que ganamos es que si revisamos la interfaz, también lo agrega. Entonces no ahorra el trabajo de estar copiando y actualizando esos datos.
y después sería agregar la lógica que corresponde, solamente que esa sí la voy a copiar del de arriba para no perder tiempo y que lo veamos completo. Pero esa es la forma que nos sale más fácil, ir creando la entidad de sesión, y si se dan cuenta lo otro, que me agrega de inmediato el stateless y me agrega de inmediato el local, con lo cual me permite inyectar. Los dados yo los tengo que inyectar acá. ¿Cómo los puedo inyectar? De esta forma. Voy a insertar código también y acá le pongo llamar a un enterprise business. Y todo lo que esté con el @stateless y el @local me lo va a mostrar para poder revisar. De hecho, incluso así mismo, porque tiene el @stateless y todo eso. Entonces ahí yo debiese agregar las llamadas que necesito. Bueno, acá me permite de uno a la vez, entonces ahí yo generalmente le saco la implementación en la llamada y lo que hace es justamente generar. Y a través de eso, él hace el new cuando necesite, porque lo está inyectando. Entonces perfectamente acá yo lo que podría hacer es retornar, en este caso, bueno, inserté el que no correspondía, tendría que ser el de usuario, así que voy a volver a probarlo, inserto el de usuario, llamar a un enterprise Java Beans, busco el usuario, saco la implementación y después pasar. Entonces acá lo que podría retornar es justamente directamente el usuario dado, usuario dado punto buscar por qué es el usuario contra C, y está listo. No tengo que hacer un new ni un constructor que lo cree, porque todo el trabajo se lo estoy dando al contenedor. El contenedor es el que se hace cargo de eso. Él ve si hace falta, lo crea y te lo entrega. ¿Ya? Entonces, como les dije, lo que voy a hacer ahora es copiar esto como lo tengo ya implementado acá. Acá ya está listo, así que voy a agregar los diferentes métodos y por último le damos una revisión solamente. Entonces lo agrego y a la interfaz también le voy a agregar los métodos que corresponden. ¿Se dan cuenta? O lo hago manual como lo hice ahora, que fue un copiar-pegar, o a través del IDE aprovecho de agregarlo y él me lo sincroniza. Al final está ayudando solamente, no es ninguna cosa oculta que esté haciendo por ahora. Bien. Y así como inyecté esto, que si se dan cuenta, acá tengo diferentes tipos, tengo uno tan simple como retornarlo y otro como el agregar nota, que lo que hace es llamar al usuario de nota, agregarla y después empezar a crear un objeto de tipo histórico y empezar a llenarlo con datos y crear el histórico. ¿Ya? La gracia es que acá o me insertan los dos o no me insertan los dos. ¿Ya? O funciona todo o falla todo, porque la transacción lo maneja por defecto el método que está en la capa de negocio. Ustedes podrían pensar que a lo mejor el DAO cuando lo inicia y termina lo guarda. No, en este caso lo maneja él. Y acá tenemos incluso una prueba en la cual en forma intencional hacemos una división por 0, y si eso ocurre va a fallar después de haber hecho las dos operaciones, pero lo que va a ocurrir realmente es que hace un rollback y deshace las dos cosas. Entonces o se va a realizar las dos operaciones o ninguno. En principio lo vamos a dejar así. ¿Ya? Lo que nos está faltando es el service, los services asociados, que son los controladores. En este caso son los servlets que se manejan como controladores en el MS y que va a llamar a mis objetos de negocio. En este caso tenemos tres. Tenemos uno para loguearnos, otro para terminar la sesión y otro para manejar las notas que realizamos, que va a agregar notas y me va a mostrar las notas de cada usuario. ¿Ya? Los voy a copiar y los vamos a revisar. Entonces los copio a la parte de presentación. En este caso en verdad sería presentación controller, así que agrego un nuevo package o controlador, si quieren dejarlo como corresponde, controlador. Aquí me queda en Spanglish, claro. Entonces acá lo pegamos haciendo un refactoring. Bien. Y empecemos a revisar. El primero, el de login. Acá lo creé directamente. Ustedes cuando crean un servlet le pueden indicar que
agregue la información al web XML o no. Si no lo agregan, él va a hacer esta anotación en la cual está la misma información que se agrega al web XML. Si le ponen a agregar, lo dejan en el web XML. Es la única diferencia. Pero lo que hacemos acá es primero desde un formulario obtener el usuario y la clave. Después llamo a mi servicio, que lo inyecté. ¿Ya? En este caso lo voy a dejar todo en uno, aunque estoy llamando dos veces al mismo, es un error eso. Ahí sí. ¿Ya? Entonces a Lógica Service le llamo al obtener usuario entregándole el usuario y la contraseña. Después hago una comparación en la cual esto es redundante, no es necesario porque obviamente la query me entrega null si no calza el usuario y contraseña. Entonces le digo si el usuario es distinto null, o sea calzó el usuario y contraseña con la base de datos, crea una sesión, mete el atributo usuario en la sesión, después le setea un valor máximo de 60 segundos. Bueno, acá tengo una impresión, en verdad, para tener información adicional. Y después la lista de notas la obtengo a partir del usuario, del username, que es una lista de notas del usuario. Y ese lo mando también al request con el tag mensajes. Eso quiere decir que voy a entrar a la página de notas y va a mostrar todos los mensajes que ha posteado ese usuario. Y por último, me voy al dispatcher, en el cual me voy a la página notas.jcp. Si por ABC motivo el usuario fue nulo, me redirige a la misma página de login, pero con el mensaje usuario o clave inválida. Eso es lo mismo que vimos en la clase de sesiones. Es exactamente la misma idea. El logout, lo único que hago es llegar acá una vez que presiono el botón salir. Ahí. Una vez que hago el botón salir, me lleva acá y lo que va a hacer es obtener la sesión e invalidarla. Y me manda a la página de login. Nada más que eso. Y por último, la de las notas. Lo que hago, nuevamente llamo a mi JB de lógica de negocio, obtengo el usuario y mensaje, que es un formulario que está en la página de notas, ¿ya? Y seteo todos los datos para la nota, que es el mensaje en sí y la información del usuario. Y llamo al agregar nota. El agregar nota, ¿qué va a hacer? Va a agregar la nota y va a agregar el histórico. Esas son las dos cosas. Una vez que hace eso, nuevamente voy a la clase de lógica y obtengo los mensajes de su usuario. ¿Por qué? Si estoy en la página y tiene 3 notas y agrego una de refrescarme la página y mostrarme las 4 notas, después las 5, las 6. Por eso llamo nuevamente a la página, que es lo mismo que hacía en la página de login, y redirijo a las notas.jcp. Esa es toda la lógica que tiene. Y lo que nos estaría faltando es las páginas. Eso lo tenemos en el proyecto anterior y lo voy a copiar y lo revisamos rápidamente. Entonces, acá lo pego, se va, y le dejo el valor que corresponde, que es login. Entonces, login, ¿qué es lo que hace primero? Bueno, lo que hace es incluir una hoja de estilo, que es para que se vea un poco más apropiado. Tiene un formulario simple que llama al login controller, que es el controller que revisamos, el primer controller, ¿ya? Y le manda 2 datos, uno es el usuario y el otro el password, que si revisamos el login controller es justamente lo que recibe. En este caso recibe usuario y clave, Entonces si yo miro acá, dice usuario y clave. Usuario y clave, concuerdan, ¿ya? Y el botón enviar. Entonces, tan simple como es un formulario que envía esos datos y los recibe acá, y este es el que tiene toda la lógica, obviamente, de coordinación, ¿ya? Y el que tiene la lógica de negocio vendría a ser el lógica service, ¿ya? Simplemente es eso. Y el otro que nos falta es el notas.jcp, que el notas.jcp principalmente lo que tiene es, cuando está cargando la página, si se dan cuenta, no está ni en el head ni en el body. Tenemos un JSTL que valida que en la sesión esté el usuario. ¿Por qué? En el login controller, cuando el usuario corresponde, yo seteo el usuario en sesión, ¿ya? En caso que yo entre directo o que falle acá, justamente este va a ser nulo, ¿ya? Entonces, si ese es nulo, lo que va a hacer es redirigir a la página de login. Con eso evito que si yo voy directo al notas.jcp me deje entrar.
lo estoy protegiendo a través de esta línea. Una vez que entro, lo que hace es, como yo seteé en la sesión el usuario, obtengo su nombre y su apellido y lo muestro en la parte superior. Después muestro también una opción de botón que es salir, que lleva al logout controller, el que está acá, que invalida la sesión. Y por último, tengo un formulario que tiene dos datos. Uno es el mensaje en sí y otro es un campo oculto que no se ve en el formulario, pero está ahí y lo envía con el nombre de usuario. Porque las dos cosas que necesito para crear un mensaje: el mensaje y quién lo está creando, identificador de quién lo está creando. Y por último, un botón que dice Answer. Y como parte final, muestro la lista de mensajes, en la cual primero evalúo si la lista de mensajes está vacía, digo no existe mensaje, y en caso contrario lo itero y muestro su ID y su mensaje. Esa es toda la lógica. Revisémoslo ahora. Una vez que hicimos todo el recorrido y la copia, revisemos si se viene. Sí, bueno, eso es fácil. ¿Cómo? Entonces, ejecutar. ¿Ya? Ahí entró a la pantalla inicial. Por defecto, bueno, acá yo fui un poquito flojo en ese aspecto y le seteé por defecto un valor de usuario 1 y la contraseña que se repite, más para prueba. Entonces, por defecto va a entrar el usuario 1. Ahí entró. Obviamente me muestra la información de quién es. Juanito Juárez. No tiene nota asociada. Y yo puedo agregar la nota 1 del user. Lo agrego, se refresca y me muestra la información, y así yo podría empezar con nota 2, user, y así podría seguir eternamente. La gracia es que si salgo y me voy con otro usuario, me muestra la información asociada a ese usuario. Entonces obviamente acá pongo nota 1, usuario 2, la anoto y me la va a agregar. Si salgo y veo la del usuario 5, no existen notas. Si salgo y pongo usuario 199, usuario clave inválida. Si pongo usuario 1 y cambio la clave, lo mismo. Si vuelvo al usuario 1, me muestra los datos del usuario 1. Entonces estoy manejando bien la sesión, estoy manejando bien los accesos a base de datos. Ahí tengo un 7. Y lo único. Y ahí tengo un 7. Ahí tienes un 7. Si tienes todo eso, sí. Y lo que hay que probar es justamente lo que hicimos en la lógica en la cual podemos mostrar cómo ocurriría una eliminación. Lo que voy a hacer acá es modificar también la unidad de persistencia para que no me recree los datos. ¿Se ve la unidad de persistencia por acá? Lo más seguro es que no. ¿Por qué ocurre? Al guardar eso, se va a recrear todo y me va a borrar todos los datos de la base, y no quiero hacer eso. Entonces, lo que voy a hacer primero es ir a la unidad de persistencia y decir que ahora no haga nada. Voy a guardar ese primero por si acaso y ahora voy a guardar el resto. Si recuerdan, lo que hice fue introducir un error en forma intencional en una división por cero. Profe, ¿cómo se llama eso cuando se ejecuta todo o nada? ¿No tiene un nombre? Es una operación de tipo atómica. Ya, entonces, lo primero que quiero ver es si no borró todo lo que tenía que actualizo. Notas, otros datos, y me lo borro igual. Bueno, porque la unidad de persistencia está creada. puede ser, no sé, tengo que revisar qué es lo que no tomó, o el orden no lo tomó, no sé. Ya, entonces, vuelvo a probar la aplicación, me conecto acá, voy a salir, me voy con el usuario 1, y obviamente acá voy a agregar un mensaje, y al tratar de crearlo, no crea nada. Justamente me podría haber creado la nota y fallar el histórico. En verdad no, o hace todo o no hace nada. Acá no hicimos captura de excepciones porque tendría que haber explicado un error en la base de datos. Claro. Pero no estamos haciendo la captura de excepciones, pero sí revisamos el log.
nos vamos a dar cuenta que en el servidor, en la parte inferior, división por cero. Es justamente un arithmetic exception. Si recordamos, tendríamos que haber generado nuestro dado exception y según eso tirarlo para arriba y capturarlo, mostrar mensajes. De momento no hemos hecho nada. Pero esa es la idea básica. Son hartas cositas, pero no es complicado. Si se dan cuenta, es todo manejable. Hay que tener claro el panorama y haber hecho un ejercicio. ¿Ya? Si se quedan solo con lo que les mostré y lo ven, lo que va a ocurrir es que no van a poder desarrollar. Hay que entenderlo. Hay que entenderlo y por lo menos hacer un ejemplo de cero. ¿Ya? Y tienen la base y lo que hicimos ahora fue justamente eso. Lo partimos de cero, pero copiando los objetos ya listos. Profe nos dijo que íbamos a ver algo adicional, que era para verlo como el log, en vez de hacer... Sí, pero no sé si alcancemos. No sé si alcancemos. ¿Qué fue las dos tibias? La duda. El ejercicio del Kelito está, ¿cierto? Para poder sacar lo importante cero. ¿Cómo? Está el ejercicio. ¿Qué es lo que va a incluir? Voy a subir este ejercicio que es el final, porque el otro está un poco sucio. Y el vacío no está. Para yo decir, esta es mi prueba, de aquí voy a empezar a hacer la prueba. No, pero vacío es tan fácil como que haga nueva aplicación web, Java web. Pero es que algo nos van a dar ustedes. Yo les voy a dar las clases, el generic DAO, el JPA DAO implementación. ¿Y qué más les voy a dar? Y a lo mejor un archivo SQL para que lo puedan insertar. Para precargar. Claro, que no es necesario que lo hagan como lo hice acá porque a lo mejor se complican, pero si no, por último ejecutan la aplicación y después corren en el script. Es cosa que no tengan que estar a mano insertando. Pero no es más que eso. Con respecto a lo del SQL, del log, no sé si agregarlo ahora porque lo va a marear un poquito. No, entonces... Mejor lo hacemos después, como tenemos No entra en una la clase prueba. para... No entra en la prueba, pero sí entra en el examen. Pero ahí veo si se los paso como un tutorial paso a paso, porque es bastante simple en verdad, pero es para que cumplan con el examen. ¿Eso es lo que dices? No lo hemos visto.